Buenas noches, amigos, amigas. Como director de publicaciones del Instituto, es un gusto presentar ahora una mesa que hemos esperado largamente en el Instituto, porque estamos hace unos años abocados a la tarea de trabajar a través de investigaciones hechas en casa, realización de eventos, etc. El tema de la desigualdad es una de las líneas de investigación institucionales en estos años. Y esta noche tenemos el gusto de presentar dos libros, que son los dos primeros libros que abren la publicación de una nueva serie editorial en el IEP. Una serie dedicada justamente a recoger los resultados de esas investigaciones. Esta serie, Desigualdad Social, se abre entonces con la presentación hoy de dos volúmenes. El primero de ellos, el libro Desarrollo, Desigualdades y Conflictos Sociales, una perspectiva desde los países andinos, cuyos editores son Marcos Cueto y Adrián Lerner. Y el segundo, el libro Las Desigualdades en el Perú, Balances Críticos, cuyos editores son Julio Kotler y Ricardo Cuenca. Para presentar los dos libros esta noche, tendremos una dinámica en dos momentos. En el primero, tendremos los comentarios de Roxana Barrantes, Adolfo Figueroa y Alberto Adriancén. Y en el segundo momento, las intervenciones de Ricardo Cuenca y Julio Kotler. Roxana Barrantes es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y PhD por la Universidad de Illinois. Es directora general del Instituto de Estudios Peruanos, miembro del comité directivo del IRSI, el Diálogo Regional para la Sociedad de Información, y se ha desempeñado como funcionaria directora de OCIPTEL, presidenta del Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPIA, así como consultora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del BID, de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Adolfo Figueroa, nuestro segundo comentarista, es doctor en Economía por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Se ha dedicado tanto a la investigación, la enseñanza universitaria y ha sido consultor para diversas entidades internacionales, entre otras actividades. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades en diversos lugares del mundo y tiene una larga carrera docente en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Alberto Adriancén, nuestro tercer comentarista de este primer bloque de la noche, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió además Ciencias Políticas en el Colegio de México. Se ha desempeñado durante muchos años en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ESCO, y en el Congreso de la República. Fue asesor del ex vicepresidente Valentín Paniagua durante el gobierno de transición y desde los años 80 se dedica también al periodismo de manera muy activa. Ejerció esta actividad en el Diario de Marca y en revistas como Jaque y Amaute. Hoy día se desempeña como columnista en el Diario de la República y es además miembro del Consejo Editorial del mismo diario. Asimismo se dedica a consultorías en temas relacionados a diversos aspectos de la política peruana. En este primer bloque los comentaristas tendrán, en el orden en que los he presentado, alrededor de 15 minutos para las intervenciones. No quiero dejar de cerrar esta presentación recordando a un amigo muy querido de la institución, Guillermo O'Donnell, quien partió hace 2 días, anteayer. Guillermo es uno de los intelectuales latinoamericanos más representativos de la búsqueda en la región de construir regímenes políticos democráticos, asentados en principios de democracia que permitan justamente alcanzar aquellos objetivos que están detrás de esfuerzos como los de los libros que presentamos esta noche. Remontar las desigualdades, lograr conseguir situaciones de equidad y de igualdad, ¿no es cierto?, que solamente pueden alcanzarse a través de regímenes políticos asentados en democracias verdaderas. Terminó su largo peregrinar de décadas de enseñanza de la democracia en América Latina, comenzado cuando la palabra además era una rara avis en la región, y queríamos recordarlo aquí, recordar que en este salón tuvimos presencia en varias ocasiones, la última vez el año 2009, y que es uno de los intelectuales que nos inspirará y acompañará, ¿no es cierto?, por siempre. Comenzamos entonces y dejo la palabra a Roxana Barrantes.
Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a los invitados que van a comentar hoy día, pero hoy día me toca a mí también comentar. Entonces, a diferencia de lo que suelo hacer en esta oportunidad, por la importancia de los textos escritos, lo que voy a decir, espero poder leerlo de una manera que pueda transmitir las ideas y no solamente que exprese, que codifique las letras que están por aquí. Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a nuestra casa institucional para la presentación de estos 2 volúmenes que recogen los primeros resultados de investigación asociados al programa institucional sobre desigualdad. Desde hace varios años, en el Instituto de Estudios Peruanos, los investigadores hacemos un esfuerzo para elaborar un proyecto institucional. Ello requiere realizar un trabajo colectivo que comprende varias reuniones de discusión y varias idas y venidas sobre el contenido de un documento, que es editado por muchos de nosotros. Siempre, por cierto, la tecnología ayuda, ya que hoy Word permite combinar varios documentos e identificar de quiénes son los comentarios que están siendo insertados. Pero combinar los documentos es sencillo o aburrido, según los gustos. Lo que es interesante y entretenido es cómo los investigadores, desde nuestras diferentes perspectivas disciplinarias o temáticas, construimos un documento que permite orientar y enmarcar los proyectos de investigación específicos que cada uno desarrolla solo o en equipos. Los programas institucionales del IEP se alimentan de reflexiones de largo alcance, pero también de la coyuntura. Así, a principios de siglo, emprendimos un vasto esfuerzo para estudiar el proceso de descentralización en el Perú. Producto de ello son varias publicaciones que dan cuenta de las investigaciones que realizamos. Las escisiones entre sociedad y Estado, persistentes, según varios de nuestros investigadores, y el débil desarrollo del Estado, permitieron continuar con la dinámica de reflexión conjunta y, por supuesto, de debate. El programa institucional sobre desigualdad comenzó a forjarse desde hace más de 3 años, cuando Carlos Iván de Gregori era director general. Desarrollar las investigaciones ha sido posible por el apoyo de la Fundación Ford y también del IDRC de Canadá mediante la iniciativa Think Tank. Para varias actividades, contamos con la colaboración de la Cooperación Regional para los Países Andinos de la Embajada de Francia, también del IFEA y del CETES. A todos ellos les damos hoy las gracias. Los 2 libros que hoy presentamos constituyen los 2 primeros volúmenes de una nueva serie editorial sobre desigualdad. Se une así esta serie a las series Perú Problema, Estudios de la Sociedad Rural, Sociología y Política, Análisis Económico y otras series que permiten ordenar la difusión de investigaciones que, esperamos, sean relevantes para la construcción de un país diferente. Estos 2 libros constituyen sendas colecciones de artículos. El volumen 1 de la serie, titulado Desarrollo, Desigualdades y Conflictos Sociales, una perspectiva desde los países andinos, ha sido editado por los historiadores Marcos Cueto y Adrián Lerner. El libro compila ponencias presentadas en el Seminario Internacional del mismo nombre, que se llevó a cabo en el IEP hace 1 año y medio, en junio de 2010, en medio del Mundial de Fútbol. El volumen 2, editado por Julio Kotler y Ricardo Cuenca, hoy con nosotros, contiene los balances o estados del conocimiento realizados por investigadores del IEP sobre diferentes aspectos de las desigualdades y cómo se relacionan con la democracia, la cultura, el territorio, la economía, el sistema educativo. Asimismo, contiene una reflexión sobre la manera como el tema ha sido tratado en las ciencias sociales peruanas, o la metadiscusión, y cómo comprender la noción misma de desigualdad. Dicho todo esto, procedamos con los temas de fondo.
Cuando hace más de 3 años comenzamos en el IEP a discutir el tema de la desigualdad, se daba por sentado que la desigualdad era un problema, sea para la construcción de un país democrático o para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas o para el debido respeto a la diversidad cultural. Los 3 asuntos que inspiran, motivan y dan razón de ser al trabajo de los investigadores del IEP. Nos faltaba desenredar la noción de desigualdad y había que desenredarla semántica y conceptualmente. Solamente así quedaría analíticamente claro por qué es un problema la desigualdad para el Perú. En esa línea, si nos detenemos a pensar o a buscar los sinónimos de desigualdad, vamos a encontrar otros sustantivos que no necesariamente tienen atada una connotación negativa. Variedad, diferencia, diferenciación. Por ejemplo, la expresión "en la variedad está el gusto" apela claramente a un sentimiento positivo. Pero también hallaremos otras palabras que, definitivamente, se busca evitar porque evocan sentimientos o imágenes de desaprobación, discriminación, disparidad, desproporción. La desigualdad, como noción o tema en las ciencias sociales, solamente encuentra este tipo de sinónimos, solamente encuentra estos significados que aluden a acciones que no se condicen con la construcción de una democracia. Más aún, desde un punto de vista económico, es porque hay desigualdad o diferencia o variedad en las dotaciones de activos de los agentes económicos que surge la posibilidad del intercambio y con ello de los mercados. Subsumida en esta última afirmación viene una noción positiva del intercambio del mercado. Y el intercambio del mercado no es bueno o positivo por sí mismo, o por un acto de fe, o por una posición ideológica. Los humanos nos involucramos en intercambios, es decir, en el mercado, porque no contamos con todos los bienes y servicios que deseamos consumir. El intercambio nos permite consumir aquello con lo que no contamos originalmente, y eso solamente se puede hacer al renunciar a lo que tenemos, a cambio de aquellos bienes que deseamos y no tenemos. El intercambio así y las posibilidades de incremento del bienestar de las personas que de él se derivan no surge entre agentes que son iguales en sus dotaciones de activos, y no solamente por aquello que por los iguales se repelen, sino porque no tendrían nada que intercambiar. El intercambio aparece, es posible, se genera, se motiva entre aquellos agentes que tienen algo de más, a lo cual renuncian, para obtener aquello que es deseado, pero que se tiene de menos. En esa línea de razonamiento, una mirada desapasionada a la desigualdad, entre comillas, podría llevarnos a concluir que no es un problema. Pero ahí es precisamente donde los científicos sociales tenemos que reflexionar sobre cómo así la desigualdad adquiere no solamente protagonismo, sino una connotación negativa entre las personas, y también adquiere una connotación negativa entre los estudiosos de la sociedad, la economía y la cultura. En esa línea, Ricardo Cuenca en el balance afirma que, abro comillas, la perspectiva moral de la desigualdad se refiere a que allí donde el descubrimiento de una evidencia de desigualdad no despierta indignación, la desigualdad entonces no es reconocida como tal y se llega incluso a negar su existencia. Cierro comillas. Hoy en el mundo la desigualdad despierta indignación. El movimiento 99%, es decir, todos aquellos que se reconocen como fuera del 1% más rico de la humanidad y que alimenta el movimiento conocido en las noticias como ocupar Wall Street, ocupar la Plaza Cataluña, ocupar el centro de Los Ángeles, que ocupa espacios públicos y privados para expresar su indignación con el orden social, es clara muestra de esta indignación. Al adquirir la desigualdad una connotación negativa, lo que corresponde entonces
es construir igualdad. Pero aquí surge el siguiente cuestionamiento: ¿igualdad de qué? Y aquí tengo que estar de acuerdo con Alfredo Bula y con nuestra investigadora María Isabel Remí, autora de uno de los balances. Se trata de la igualdad de todos los peruanos ante la ley, que constituye y fundamenta el ideal de la construcción de una sociedad democrática. Y este ideal, elevado a la categoría de concepto de las ciencias sociales, el concepto siendo igualdad ante la ley, es la que nos preocupa en la medida que solamente con ella es posible, recogiendo las palabras de Amartya Sen, que las personas sean capaces de ayudarse a sí mismas. Siguiendo a Sen, un desnutrido no es capaz de ayudarse a sí mismo. Hoy, en el siglo XXI, ni el analfabeto de siempre, aquel que tanto trabajan nuestras compañeras de educación, o el analfabeto digital, serán capaces de ayudarse a sí mismos. Y lograrán ayudarse a sí mismos si el resto de ciudadanos, a través del Estado, les ayudamos a ser ciudadanos. Así, la desigualdad de los peruanos ante la ley ocasiona un problema para la construcción de la nación. Usemos la figura sencilla de una carrera de 100 metros planos. No sé cuántos de ustedes son atletas. Con desigualdad, no todas las personas partirían en la misma línea del partidor. Y además, si todos partieran de la misma línea en el partidor, unos correrían sobre un terreno liso y otros correrían sobre un terreno con huecos, con hendiduras, con obstáculos. Y por supuesto, no se trata de que todos alcancen resultados iguales. Diferencias naturales entre los individuos, los no observables, hacen que no todos seamos Usain Bolt. Como saben algunos de ustedes, Usain Bolt es hoy el actual campeón mundial de 100 metros planos, que puso 9.7, creo, segundos para los 100 metros. Es un jamaiquino. La desigualdad es un problema que merece nuestra atención porque todos los ciudadanos tienen el derecho de enfrentar las mismas oportunidades de ser iguales ante la ley. Así, por ejemplo, cuando se encuentran resultados de aprendizaje inferiores en las áreas rurales respecto de aquellos encontrados en las áreas urbanas, por supuesto, controlando por todas las variables que podrían afectar ese resultado, ¿no? Manteniendo todo lo demás constante, el ceteris paribus de los economistas. Y se constata que el gasto público en educación por alumno es significativamente menor en las áreas rurales y que el Estado no ha diseñado un sistema de incentivos adecuados para los docentes, de tal modo de atraer a los docentes más capaces allí donde sus habilidades son más necesitadas, como serían las áreas rurales que exhiben peores resultados, tenemos que la desigualdad es un problema para el ejercicio de la ciudadanía. Así problematizada la desigualdad, fue importante realizar otro deslinde que se refleja en los títulos de los volúmenes que se presentan hoy. ¿Estamos hablando de la desigualdad o de las desigualdades? Claro, porque el sentido común sobre la desigualdad nos remite casi directamente al plano económico, al plano de los ingresos, al plano de la distribución del ingreso entre los ciudadanos. No en vano está sentado en esta mesa de comentaristas el coautor del libro más importante publicado sobre el tema, Adolfo, y que he citado prácticamente por todos los autores de los volúmenes que presentamos, independientemente de su disciplina profesional. Y aquí la discusión se puede agotar o activar rápidamente en la manera como ha evolucionado el coeficiente de Gini, la medida más conocida de la desigualdad de ingresos o de cualquier activo en general, o cómo se compara el Gini en el Perú con respecto a algún conjunto comparable de países como Chile y Brasil, con quienes nos gusta mucho compararnos, o cómo nos explicamos que la misma base de datos y prácticamente la misma metodología, pero aplicada por dos conjuntos diferentes de investigadores, nos hacen llegar a resultados diferentes respecto de si disminuyó o no la desigualdad de ingresos en el Perú en los últimos años como resultado del crecimiento económico, tal como hace notar Carlos de los Ríos en su balance. Pero los investigadores encontraron que los ingresos no agotan el problema de la desigualdad o desigualdades. La desigualdad tiene varias dimensiones o expresiones. La desigualdad tiene dimensiones territoriales,
Cuando la Amazonía es considerada un gran espacio libre para ser ocupado, los habitantes de la Amazonía entonces ya no son iguales al resto de los habitantes del país, tema desarrollado en los artículos de Hermes. La desigualdad tiene dimensiones políticas, cuando el voto universal no garantiza el ejercicio pleno de derechos, porque tanto o más importantes en las decisiones de quienes ejercen los poderes administrativo, legislativo y judicial, en tanto investido por resultados electorales, son los poderes fácticos, que con menos votos, pero significativamente más dinero, mueven las decisiones de funcionarios elegidos o funcionarios de carrera en el aparato del Estado, tal como ilustra Marisa Remy en su balance. La desigualdad tiene dimensiones culturales, cuando se desestiman intereses de grupos que se distinguen por sus autopercepciones, eligen autopercibirse de alguna manera, y que buscan que la ley recoja esas diferencias y las consecuencias que tienen esas diferencias para el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, como discute Uber. Esta necesidad de conocer el punto de partida de las reflexiones académicas sobre la desigualdad ha hecho que los autores incidan en la problematización de las desigualdades y cómo su persistencia en el tiempo dificulta la construcción de la nación y el desarrollo de la sociedad. De hecho, de la desigualdad o desigualdades se pasa muy rápidamente a la exclusión, a la discriminación, a la ausencia de movilidad social o a todo aquello que ahonda las desigualdades y refuerza la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. De aquí me surgen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿no tenemos todavía un problema conceptual cuando se atribuye a la desigualdad aquello que es resultado de otros fenómenos sociales? ¿No tendríamos que trabajar más para construir las argumentaciones que nos llevan de las distintas formas de desigualdad hacia la ausencia de movilidad social o hacia la etnicización de la política o hacia la exclusión de la población rural de la acción del Estado? En un tono más positivo, la segunda pregunta es, ¿no tendríamos que trabajar también para identificar y analizar todo aquello que ha roto o buscado romper la persistencia de la desigualdad? Esperamos que estas publicaciones alimenten y eleven el nivel de la discusión en nuestros círculos académicos y políticos para diseñar mecanismos efectivos para garantizar a cada ciudadano una plena igualdad ante la ley. Muchas gracias.